3 minutos. Eso fue todo lo que tardó la Tierra en sepultar a 50.000 venezolanos. El martes 24 de junio de 2026, a las 6 de la tarde con 4 minutos, Venezuela estaba celebrando. Y entonces todo se detuvo. Lo que pasó en los siguientes 180 segundos cambió para siempre a un país entero. Astrask, 1.450 muertos confirmados, 50.000 desaparecidos, el peor desastre natural de Venezuela en más de 100 años. Astrask. Y cuando llegó el segundo golpe, 39 segundos después del primero, nadie había terminado de caer. Hay 3 personas en esta historia. Amparo, que escarbó sola con sus manos durante horas porque nadie llegaba. José Alberto, que caminó 32 kilómetros a pie para llegar a donde estaba su hijo. Y un bebé de 18 días que sobrevivió 32 horas bajo toneladas de concreto. 3 historias que no se cierran hasta el final. Y una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Cuántos de esos 50.000 siguen vivos ahora mismo mientras ves este video? Quédate. Porque lo que ocurrió ese 24 de junio tiene algo que los noticieros no te contaron. El 24 de junio de 2026, Venezuela conmemoraba 2 fechas al mismo tiempo. La batalla de Carabobo, la victoria que selló la independencia del país en 1821, y las fiestas de San Juan, una de las celebraciones más profundas de la cultura venezolana. Era feriado nacional. Las familias se habían reunido, los niños no estaban en la escuela, los padres no estaban en el trabajo. Las playas del estado La Guaira, ese litoral estrecho atrapado entre la montaña y el mar Caribe, estaban más llenas que un martes común. Eso importa mucho. Porque ese detalle, ese feriado, esa coincidencia del calendario, multiplicó el número de personas que estaban en los lugares equivocados en el momento equivocado. Astrask. Y a las 18:33 hora local, la Tierra se partió. No de una sola vez. No como lo imaginamos cuando pensamos en un terremoto. Lo que ocurrió en el norte de Venezuela ese miércoles fue algo que los sismólogos llaman un doblete sísmico, y en un momento les voy a explicar por qué eso es mucho más destructivo que un terremoto ordinario. Pero primero déjame llevarte a ese instante. Las 18:04, la tarde en La Guaira, el sol todavía alto sobre el Caribe. En el edificio de 8 plantas donde vivía Dayana Patiño, una joven madre con un bebé de apenas 18 días de vida, la tarde era tranquila. En el bloque de apartamentos de 7 pisos, donde la familia de Gofram Gallipoli celebraba el feriado con su esposa y su hijo de 4 años, alguien había encendido la televisión. En un barrio de La Guaira, Amparo del Judice estaba en su departamento, a pocos metros de donde dormía su hijo, y entonces la tierra se movió. Astrask. El primer sismo tuvo una magnitud de 7,2. Su epicentro estaba a 23 kilómetros de la ciudad San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de apenas 20 kilómetros. Superficial. Devastador. Los geólogos saben que a mayor profundidad, mayor distancia recorre la energía, antes de golpear la superficie, y eso amortigua el impacto. Este sismo no tuvo ese amortiguamiento. 20 kilómetros de profundidad es casi rozar la superficie en términos geológicos. Las ondas llegaron a La Guaira con una violencia que pocos edificios podían resistir. Si quieres seguir conociendo los desastres que Venezuela y América Latina nunca olvidaron, suscríbete ahora al canal. Cada semana una historia que merece ser contada. La gente empezó a correr, a bajar escaleras, a gritar los nombres de sus hijos. 39 segundos. Eso es lo que duró la pausa entre el primer golpe y el segundo. 39 segundos en los que miles de personas intentaron ponerse a salvo, salir de los edificios que ya crujían, alejarse de las paredes que ya cedían. Astrask. Y entonces llegó el segundo terremoto. Magnitud 7.5, más fuerte que el primero, y a solo 10 kilómetros de profundidad. Aquí está la clave que los noticieros no explicaron con claridad. Cuando un terremoto de magnitud 7,2 sacude una estructura, esa estructura no colapsa inmediatamente. Lo que hace es debilitarse. Las columnas de concreto pierden su integridad. Las uniones entre pisos se agrietan. Los muros absorben el primer golpe, pero quedan comprometidos. Y entonces, 39 segundos después, cuando llegó el 7.5, esas mismas estructuras ya debilitadas recibieron un segundo impacto aún más violento. La tierra no tuvo tiempo de estabilizarse. Los edificios no tuvieron tiempo de recuperarse. El segundo sismo no encontró construcciones resistentes. Encontró construcciones que ya estaban a punto de ceder.
Eso es un doblete sísmico. Y según los geólogos consultados por Infobae, en el contexto tectónico de Venezuela, donde la placa del Caribe y la placa sudamericana friccionan en el norte del país a través de varias fallas activas, el movimiento del primer sismo pudo reactivar una falla cercana y desencadenar el segundo. 2 terremotos mayores, 39 segundos. Un país que todavía no había terminado de caer cuando recibió el segundo golpe. La duración total del movimiento fue de aproximadamente 3 minutos. 3 minutos. Ese número va a seguir volviendo a lo largo de este vídeo, porque es el número que define todo lo que pasó después. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en La Guaira ese 24 de junio, hay que entender primero qué es La Guaira. No es solo una ciudad, es una trampa geográfica. El estado La Guaira está atrapado entre la cordillera de la costa, que en algunos puntos alcanza más de 2000 metros de altura, y el mar Caribe. El espacio habitable es una franja estrecha. Los edificios se construyeron durante décadas apiñados entre la montaña y el agua, sin espacio para crecer hacia los lados, así que crecieron hacia arriba. Bloques de apartamentos de 6, 7, 8 pisos. Muchos de ellos construidos antes de que Venezuela actualizara sus normas de construcción antisísmica, que no se reformaron hasta después del terremoto de Caracas de 1967. Muchos más construidos después, pero sin el mantenimiento que requiere una estructura en una zona de alta actividad sísmica. Más de 500.000 personas viven en ese estado, entre montaña y mar, sin escapatoria geográfica. Y el 24 de junio de 2026, cientos de miles de ellas estaban en casa por el feriado. Venezuela tiene una historia sísmica que se remonta a sus primeros siglos como colonia española. El 26 de marzo de 1812, un terremoto de magnitud estimada en 7,7 devastó Caracas, La Guaira, Mérida y otras ciudades, dejando entre 15.000 y 20.000 víctimas. Ese sismo fue tan devastador que cambió el curso de la Guerra de Independencia. Simón Bolívar, según relata la historia, respondió al terremoto con su famosa frase: «Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca». El terremoto de San Narciso en 1900 alcanzó una magnitud de entre 7,6 y 8,0 y dejó severos daños en el noreste de Miranda. El terremoto de Caracas de 1967, con magnitud de 6.7, colapsó varios edificios modernos y probó que las construcciones de la ciudad no estaban preparadas para soportar sismos de esa intensidad. El de 2026 superó a todos ellos en cuanto a víctimas. Es el más devastador en más de un siglo. Astarask. Pero hay algo que los venezolanos más mayores de La Guaira recuerdan con un escalofrío diferente: la tragedia de diciembre de 1999. Ese año, las lluvias torrenciales desencadenaron una serie de deslaves e inundaciones en el litoral central que destruyeron comunidades enteras. La magnitud real del desastre tardó meses en conocerse. La cifra oficial de fallecidos nunca fue publicada con certeza. Hay quienes hablan de 10.000 muertos, hay quienes hablan de 30.000. Y esa incertidumbre, ese silencio sobre los números reales, es algo que pesa sobre la memoria de la región. En 2026, muchos de los que sobrevivieron a aquella tragedia estaban de nuevo entre los escombros, esta vez de concreto. Ahora quiero presentarte a 3 personas. Sus historias son reales, sus nombres son reales, y cada una de ellas abre una pregunta que solo vamos a poder responder más adelante. La primera es Amparo del Giudice. Cuando el segundo sismo terminó, Amparo salió a la calle y vio lo que quedaba de su barrio. Su hijo estaba en algún lugar bajo los escombros. No había rescatistas, no había grúas, no había maquinaria pesada, no había nadie del gobierno. Solo había polvo, silencio y los gritos de los vecinos. Amparo empezó a escarbar con las manos. Las imágenes que circularon en redes sociales en las horas siguientes al terremoto la mostraban sentada sobre una pila de escombros, con las manos ensangrentadas, llorando. «Son muchas rocas y con las manos no se puede», dijo en algún momento. «No hay ni agua». Eso fue todo lo que dijo. «No hay ni agua». Astarask. ¿Aparecería su hijo? Esa pregunta va a quedarse sin respuesta hasta cerca del final de este vídeo. La segunda persona es José Alberto Gallipoli. Gallipoli estaba en Caracas cuando los terremotos golpearon, a 32 kilómetros de La Guaira. Las carreteras que conectan la capital con el litoral, esa autopista que serpentea por la montaña, estaban bloqueadas. Derrumbes, vehículos abandonados, caos total.
No había forma de llegar en coche. No había buses. No había nada. Gallipoli caminó 32 kilómetros a pie por la montaña en la oscuridad que iba cayendo, para llegar al edificio donde estaban atrapados su hijo Jofram, su nuera y su nieto de 4 años. Cuando finalmente llegó, exhausto, cubierto de polvo, se puso frente al edificio colapsado y empezó a gritar. Grité el nombre de mi hijo Jofram con el último aliento de fe que me quedaba, contó a NBC News. Y entonces escuchó algo. Un susurro. Era Jofram. Seguía con vida. Astarask, ¿lograrían sacarlo a tiempo? Tampoco vamos a saberlo aún. La tercera persona no tiene nombre todavía en esta parte del vídeo. Solo tiene 18 días de vida. Este es el dato que detiene todo. Si quieres seguir conociendo estas historias, suscríbete ahora. Lo que viene a continuación lo cambia todo. En el edificio de 8 plantas donde vivía Dayana Patiño, el concreto cayó en cuestión de segundos. Dayana quedó atrapada bajo los escombros junto a su hijo recién nacido, completamente cubiertos, sin poder moverse. La madre no podía amamantar al bebé, no podía ver si el pequeño estaba bien. Solo podía mantenerlo abrazado, aferrado a su pecho, mientras escuchaba cómo los rescatistas trabajaban en algún lugar sobre ella. Los expertos en rescate hablan de la ventana de oro. Las primeras 72 horas después de un colapso estructural son el periodo crítico para encontrar sobrevivientes con vida. Después de ese plazo, las posibilidades caen de manera dramática. El cuerpo humano puede sobrevivir varios días sin agua en condiciones normales, pero bajo los escombros, la deshidratación se acelera, el polvo comprime los pulmones y el trauma físico y psicológico cobran su precio. Para un bebé de 18 días, cuya capacidad de regulación térmica todavía no está completamente desarrollada, cuyo sistema inmune apenas está formándose, cuya reserva de glucosa es mínima, esa ventana de oro se achica todavía más. Astarask, 32 horas. Ese fue el tiempo que Dayana Patiño y su hijo pasaron bajo los escombros. Mientras tanto, afuera el desastre se hacía más grande con cada hora que pasaba. Más de 100 edificios colapsaron solo en el estado La Guaira. En la zona de Caraballeda, uno de los municipios más golpeados, los bloques de apartamentos quedaron reducidos a montañas de varillas retorcidas y losas de concreto. En Catia la Mar, otro municipio costero, las calles desaparecieron bajo los escombros. El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, sufrió daños estructurales y fue cerrado. El metro de Caracas, suspendido. El gas doméstico, cortado en toda la ciudad. El suministro eléctrico, interrumpido en zonas enteras de Caracas, La Guaira, Miranda y otros estados. Los venezolanos pasaron esa primera noche en las calles. Cientos de familias durmieron en parques, en estacionamientos, en cualquier espacio abierto donde el suelo no pudiera caer sobre ellos. Médicos Sin Fronteras informó que sus coordinadores en La Guaira describían la situación como sin servicios en absoluto en algunas zonas de la ciudad. Los hospitales, que ya estaban al límite de su capacidad antes del terremoto, después de años de subfinanciamiento y deterioro, colapsaron bajo la presión de los heridos. El doctor Unía de Zurbina, del Hospital de Niños de Caracas, fue directo. La capacidad del hospital ya estaba muy reducida por la crisis de los últimos 10 años. Ese día amaneció totalmente atiborrado de pacientes. Hubo que bajar a los hospitalizados al pasillo principal por seguridad. En La Guaira las camillas eran puertas de madera. No había alcohol para desinfectar heridas. Las bolsas para cadáveres eran sábanas. Astarask. El gobierno venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en la noche del 24 de junio y llamó a la unidad nacional. La Guaira fue declarada zona de desastre y días después, militarizada. El acceso al estado fue restringido a partir de las 8 de la noche para facilitar las evacuaciones y las labores de rescate, aunque testimonios de ciudadanos y organizaciones humanitarias denunciaron que, en algunos puntos, la Guardia Nacional impedía el paso incluso a quienes llevaban alimentos y agua para los damnificados. La ayuda internacional comenzó a llegar, pero con una lentitud que desesperaba. El aeropuerto cerrado complicó los primeros días. Equipos de rescate de El Salvador, Perú, Argentina, España, Turquía y Estados Unidos fueron desplegados. El ejército norteamericano, presente en el terreno apenas meses después de la caída de Maduro, colaboró en las labores de socorro. La Corporación Andina de Fomento anunció un fondo de hasta $200 millones para la reconstrucción. La ONU estimó
que más de 6.700.000 personas podrían verse afectadas, incluidas 2 millones solo en Caracas. Pero mientras la diplomacia y la logística internacional se ponían en movimiento, en las calles de La Guaira, la gente seguía escarbando sola. Juan Manuel Chirino llevó 3 días sentado en la acera, frente al edificio que se había tragado a su hijo, su nuera y sus 2 nietos de 6 y 10 años. Los rescatistas lo sacaron abrazados. Los mandaban de hospital en hospital. Le decían que volviera mañana, que no había vehículo para los cuerpos. Pasaba del llanto a la indignación. A esta gente no la mató el terremoto, dijo. La mató el gobierno. No es una acusación fácil de escuchar. Pero hay un contexto que la hace comprensible. Las normas de construcción sismorresistente en Venezuela existen sobre el papel de hace décadas. Pero la falta de fiscalización durante años, la crisis económica que paralizó el mantenimiento de edificios públicos y privados, y la construcción informal que proliferó en los márgenes de la ley, dejaron a La Guaira con un parque inmobiliario vulnerable que el doblete sísmico del 24 de junio barrió en 3 minutos. Un sismo encuentra lo que la sociedad construyó, y lo que Venezuela construyó, en muchos casos, no estaba preparado. Esto conecta directamente con algo que cada uno de nosotros debería pensar. Si vives en una ciudad con actividad sísmica, si tu familia vive en un edificio construido antes de los años 80, si nunca has preguntado cuándo fue la última revisión estructural del lugar donde duermes cada noche, este es el momento de hacerlo. México vivió su propio recordatorio brutal en 1985 y de nuevo en 2017. Las fallas que cruzan el subsuelo de las grandes ciudades latinoamericanas no descansan, solo esperan. Eran las 2 de la madrugada del viernes 27 de junio cuando los rescatistas que trabajaban en el edificio colapsado de 8 plantas en La Guaira escucharon algo que los detuvo en seco. Un llanto. Era un llanto de bebé. Trabajaron durante 12 horas más sin parar. 12 horas retirando losa por losa, varilla por varilla, en silencio cuando era necesario para escuchar, con todo el equipo disponible cuando podían avanzar. Y entonces, en la noche del viernes, con los reflectores apuntando a los escombros, los rescatistas sacaron a un bebé envuelto en una manta. Lo pasaron de mano en mano entre los voluntarios. Los aplausos resonaron en la calle. Alguien gritó, «Eres una fuerza de la naturaleza». El bebé se llamaba Juan David Trujillo. Tenía 18 días de vida. Había sobrevivido 32 horas, bajo toneladas de concreto abrazado a su madre, Dayana Patiño, que no había podido darle de comer en todo ese tiempo. Ambos estaban vivos. 1 hora después de rescatar al pequeño, los equipos sacaron también a Dayana. Los 2 fueron trasladados al hospital en condición estable. El domingo siguiente, CNN confirmó que se encontraban bien. 18 días. 32 horas. Y una vida que no se rindió. Y entonces, la historia de José Alberto Gallipoli. Ese hombre que había caminado 32 kilómetros por la montaña en la oscuridad, que se había plantado frente a los escombros de un edificio de 7 pisos y había gritado el nombre de su hijo hasta quedarse sin voz. Cuando escuchó ese susurro respondiendo a su grito, llamó a los rescatistas. Trabajaron juntos para abrir un camino entre los escombros. Y de ese edificio salieron, uno por uno, su esposa y el niño de 4 años, vivos. El niño, cuando lo sacaron, dijo simplemente, «Me siento bien». 4 palabras. Y un padre que había caminado 32 kilómetros para escucharlas. Asterisk, lo que pasó a continuación con Amparo del Giudice, según los testimonios disponibles, no está documentado con la misma claridad. Las noticias de su historia se cortan en el momento en que la cámara la capturó escarbando sola. Lo que sí sabemos es que no fue la única. Cientos de madres, padres, hermanos, hijos, hicieron lo mismo en La Guaira durante esos primeros días. Escarbar con las manos, con palos, con lo que tuvieran, en el lugar donde creían que estaba alguien de su familia. Porque no había nadie más que llegara. Y porque cuando alguien que amas está bajo los escombros, no hay otra opción. Ese es el número que todavía no cierra. 50.000 desaparecidos. Lo estimó el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher. Un sitio web de voluntarios venezolanos llegó a registrar más de 70.000 personas desaparecidas en los días siguientes al terremoto. El gobierno confirmó 1.450 muertos. Pero los desaparecidos son otra categoría. Son las personas de quienes nadie ha tenido noticias, que no han sido encontradas entre los heridos en los hospitales, ni entre los muertos en los refugios,
ni entre los evacuados en los refugios, que simplemente no están. Algunos de esos 50.000 están todavía bajo los escombros. Rescatistas de El Salvador y Perú sacaron con vida a una mujer de 60 años que había permanecido atrapada durante 86 horas en el edificio Breogán de Caraballeda. Más de 3 días. Eso demuestra que la ventana de rescate, aunque se estrecha, no se cierra de golpe. Durante el fin de semana posterior al terremoto, equipos salvadoreños rescataron también a un adolescente de 15 años y a su perro Encate a la mar, vivos después de días. Pero con cada hora que pasa, las posibilidades disminuyen. ¿Qué significa este terremoto para México, para Colombia, para Chile, para Perú, para todos los países latinoamericanos que tienen sus propias fallas activas bajo sus ciudades? Significa esto: lo que el suelo revela cuando tiembla no es solo la fuerza de la naturaleza. Revela la calidad de lo que construimos sobre él. Revela si los hospitales tienen los recursos para atender a los heridos. Revela si las instituciones tienen la capacidad de responder. Revela si como sociedad hemos tomado en serio el riesgo que sabemos que existe. México sabe esto. El 19 de septiembre de 1985, Ciudad de México aprendió que los edificios más modernos no son necesariamente los más seguros, que los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas, que la respuesta ciudadana puede ser más rápida y más efectiva que la respuesta del Estado. Y volvió a aprenderlo el 19 de septiembre de 2017. Esas lecciones costaron miles de vidas. Y sin embargo, todavía hay ciudades latinoamericanas donde los códigos de construcción son solo un papel, donde los edificios no pasan revisiones sísmicas, donde las familias duermen en estructuras que no resistirían un sismo de magnitud 7. ¿Estaría tu familia preparada si esto ocurriera esta noche? No es una pregunta retórica. Es la pregunta más importante que puedes llevarte de este video. Los equipos internacionales de rescate siguen trabajando en La Guaira mientras se graba este video. Más de 200 réplicas se han registrado desde el terremoto principal, algunas de magnitud suficiente para sentirlas con claridad en Caracas. La red de gas doméstico sigue cortada en parte de la ciudad. El aeropuerto, que había empezado a operar parcialmente, sigue limitado. 69.000 familias han recibido ayuda alimentaria en La Guaira, pero decenas de miles más esperan. Los campamentos transitorios se instalan. Las escuelas, que se habían convertido en refugios, tendrían que volver a ser escuelas a partir del 6 de julio. Y la pregunta de los 50.000 desaparecidos sigue sin respuesta. Este terremoto también reveló algo más. Venezuela, un país que en los últimos años ha visto el exilio de millones de sus ciudadanos, que ha visto colapsar su sistema de salud, que vivió la caída de Maduro apenas meses antes de este desastre, recibió el golpe en el peor momento posible. La presidenta encargada dijo que estaban transitando esta tragedia en el peor momento de la historia del país. No era retórica, era una descripción precisa. Los hospitales ya estaban al límite, las instituciones ya estaban debilitadas, la infraestructura ya mostraba las cicatrices de años de abandono. Y entonces llegaron los 3 minutos del 24 de junio. Hasta Arsk, 1.450 muertos confirmados hoy, 29 de junio de 2026. Eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos es cuántos de los 50.000 que siguen desaparecidos van a ser encontrados vivos. Lo que no sabemos es cuántos edificios más tienen que ser demolidos porque no pueden volver a habitarse. Lo que no sabemos es cuánto tiempo van a pasar las familias de La Guaira en refugios, sin hogar, esperando una respuesta que en Venezuela ha tardado siempre más de lo que debería. Lo que sí sabemos es esto. Un bebé de 18 días sobrevivió 32 horas bajo el concreto abrazado a su madre. Un hombre caminó 32 kilómetros por la montaña para escuchar la voz de su hijo, y cientos de personas, sin equipo, sin formación, sin apoyo del Estado, escarbaron con sus manos en los escombros porque era lo único que podían hacer. Eso es Venezuela, el 24 de junio de 2026. La tragedia y la humanidad, al mismo tiempo, en el mismo lugar. Si tienes familia en Venezuela, si conoces a alguien que vivió estos 3 minutos, si eres de los que estuvieron en La Guaira ese día, o de los que esperaron noticias desde México, desde Los Ángeles, desde Houston, desde Chicago, cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio es parte de esta historia. Los 50.000 que todavía no tienen nombre merecen que alguien los recuerde, y esta comunidad es el lugar donde eso puede ocurrir.
Si estas historias te importan, si crees que los desastres que marcan a América Latina merecen ser contados con el respeto y la profundidad que requieren, suscríbete al canal. Lo que viene la próxima semana va a ser igual de importante, y no querrás perdértelo.